Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Como todos los lunes a esta hora, 10 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos, 9 de la mañana, tiempo del centro de México, a su programa Un Reencuentro con los Niños con Lola Hernández. Un programa que busca transformar la educación de quienes educan a niños y jóvenes. Y como siempre, damos la cordial bienvenida a Lola Hernández, quien el día de hoy nos va a presentar a un invitado muy especial. Lola, buen día, bienvenida. Raúl, buenos días y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos nuevamente a su programa Un Reencuentro con los Niños. Un placer tenerlos con nosotros y agradecida de su confianza, de seguirnos. Y el día de hoy, bueno, Raúl, tenemos un invitado que realmente estoy fascinada de que hayamos logrado esta comunicación después de algún tiempo. Está con nosotros el doctor Carlos Orellana Ayala. Él es originario de Guatemala, así que lo tenemos conectado desde Guatemala. Él es médico cirujano por la Universidad de San Carlos de Guatemala, tiene un posgrado en pediatría, estudió neuropediatría en la Universidad de Navarra en España, director del programa de especialización en neurodesarrollo de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos. El doctor Carlos Orellana impulsa numerosas actividades en favor de niños con trastornos por déficit de atención e hiperactividad e impulsividad y trastornos del espectro del autismo y otros problemas neurológicos. Y bueno, por ahí también, entre todos esos proyectos que él tiene, él es miembro, que ya nos dirá un poquito, del Centro Escolar FAMORE. Y el día de hoy con el doctor Carlos Orellana vamos a tocar un tema que a muchos sé que nos va a interesar, y es el tema de las vacunas en relación con el autismo y probablemente en relación con otros trastornos que a muchos padres de familia les inquieta. Carlos, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Lola, por la invitación, y Raúl también por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia de su radio. Bienvenido. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes y espero que esta entrevista sea muy productiva y formativa para todos, incluyéndome a mí mismo. Seguro que sí. Y bueno, para ir calentando los motores, Carlos, cuéntanos por favor brevemente de dónde surge tu interés por enfocarte en los trastornos del espectro del autismo y los trastornos de atención con hiperactividad. Bueno, Lola, primero como pediatra, obviamente que es mi formación posterior a la licenciatura en medicina. Estudié pediatría y es parte de la consulta de todos los días toparte con problemas del desarrollo, problemas en el aprendizaje escolar, y que a veces como médicos o pediatras generalistas no tenemos la suficiente formación para darle respuesta a las inquietudes que los padres nos plantean. Poquito a poco fue surgiendo en mí el interés de aprender un poco más sobre este tema. Casi te diré que fue una cosa, porque un día un profesor de la Universidad de Utah me dijo: ¿tú te vas a dedicar a los problemas de aprendizaje? No, le dije, yo quiero ser intensivista u oncólogo, pero ninguna de las dos cosas se dieron y lo del aprendizaje pues vino después. Luego ya en la formación como neurólogo pediatra tuve la bendición de ser discípulo de Juan Narbona, que es una leyenda en estos temas. Se acaba de jubilar. Con él estudié en la Clínica Universitaria de Navarra y fueron unos años muy especiales de preparación. El doctor Narbona tenía una amplia consulta de problemas de desarrollo, especialmente de niños con trastornos del espectro del autismo y de problemas de aprendizaje. Luego, de vuelta a Guatemala, pues empecé a trabajar un poquito en esos temas hasta que ocurre lo que a veces le ocurre a algunas personas. El tema del autismo, dice doña Gerda es la coordinadora de Fundación CAINA, que se dedica al abordaje de niños con autismo en Nicaragua. Y ella dice: el autismo no te interesa, que te toque. Y me tocó. Con mi hija pequeña, Gabriela, a los 2 años tuvo una regresión autista terrible.
perdió muchas de sus habilidades previamente adquiridas y ahí vamos. Ahora Gabriela está por cumplir 11 años, gracias a Dios avanzando, todavía nos falta mucho trecho por caminar, pero como diría doña Gerda, el autismo te interesa hasta que te toca. Pues me interesó mucho cuando me tocó. Esa es la breve historia de mi involucramiento en el autismo. Ah, claro, bueno, creo que a muchos nos ocurre eso, Carlos. No nos interesa hasta que nos toca. Y aquí estamos tú y yo compartiendo este espacio. Carlos, como médico, yo te quiero preguntar algo. El autismo, que es un trastorno del desarrollo, una condición neurológica, ¿qué es lo que ocurre diferente en el desarrollo del cerebro de una persona diagnosticada con este trastorno y de un niño típico, neurotípico? Ya no sé ni cómo llamarlo. Bueno, neurotípico es el término popular que se ha estado utilizando para hablar al niño, entre comillas, normal, digamos. Si no quiere decir que el otro no sea normal. El otro tiene una forma diferente de funcionar. Entonces, exactamente no sabemos qué es lo que está pasando, ¿sí? Se han hecho diversidad de estudios y se han encontrado diferente población de células de Purkinje, por ejemplo, en el cerebelo de niños con trastornos del espectro del autismo, un mayor volumen cerebral, recientemente un estudio respecto al cual tengo mis reparos por la perspectiva ética, en la que se hizo resonancia cerebral a niños, una resonancia funcional cerebral a niños de 6 meses, y se vio que el protocolo que ellos aplicaban tenía bastante probabilidad de predecir el autismo a los 2 años. Entonces, ellos lo que miraban era la organización de ciertos tractos cerebrales. Yo lo que pienso, Lola, en esto es que los trastornos del espectro del autismo no son una entidad única en la que tú vas a encontrar ciertas características peculiares comunes a todos desde el punto de vista patológico, digamos, funcional, o como le queramos decir, o de organización del cerebro. Son muy diferentes. Es una población bien heterogénea, muy diversa, que tienen ciertos rasgos clínicos comunes: las alteraciones cualitativas de la comunicación, las alteraciones cualitativas de la interacción social y la presencia de patrones estereotipados y o restrictivos de conducta. Eso es lo que tienen en común. Todo lo demás son muy diversos, de manera que pienso que ponernos a buscar características cerebrales comunes nos va a poner en evidencia a esa diversidad. No vamos a encontrar un dato común para todos, ¿sí? Serán formas extrañas, diferentes, variantes incluso normales, digamos, de organización cerebral. Tú tienes muchas personas, como el término que usamos es espectro, tienes muchas personas con trastornos autistas que están funcionando en la vida dentro de lo esperado para su edad, situación profesional, sin que nadie nunca se haya planteado el diagnóstico de un trastorno del espectro del autismo en ellos, ¿sí? Y ahí están, dedicados a diversidad de profesiones, manteniendo un funcionamiento bastante bueno, normal, entre comillas, digamos, nuevamente. Creo que vamos a encontrar características comunes desde el punto de vista de organización en el cerebro, ¿sí? Ok, muy bien, Carlos. Ahora, fíjate, dijiste algo y te voy a hacer una pregunta que te voy a pedir que nos las expliques con palitos y bolitas. ¿Por qué se llama trastorno del espectro del autismo? O sea, ¿cómo que trastorno? ¿Cómo que espectro? ¿Cómo que...? Ok. La palabra, primero vayamos por partes, ¿sí? A la más sencilla primero, que es espectro, ¿sí? El tema es que tenemos tal diversidad de manifestaciones que tenemos una variedad bien amplia de casos, ¿sí? Y esto ha llevado a plantear de que no hay un caso particular, algo común, sino una gran diversidad. Y entonces aquí es donde se toma el término espectro, o sea, una gran variedad, ¿sí? Ahora,
No sé si quedó claro esa Sí, explicación. sí, perfecto. Ahora, la otra, trastorno. Yo en inglés el término es disorder, ¿sí? Ujú. Que suena bastante mejor. Ajá, El, sí, sí, porque la palabra trastorno te da espacio para que incluyas términos como que está trastornado, ¿sí? Que tiene un impacto peyorativo en nuestro lenguaje, o sea, es un término muy feo, ¿sí? No, sí. no, no me agrada en absoluto, para nada. Bueno, A mí, este término trastorno nos aparece tomado desde la concepción psiquiátrica, ¿sí? Y lo que se refiere es a un conjunto de manifestaciones eh, de tipo conductual, neurológico y funcional, pues es una definición psiquiátrica en conjunto y no me gusta, es lo que te puedo decir. No me sí, gusta, yo prefiero no verla desde ahí. El tema es que tenemos que tener algún lenguaje común y el lenguaje común en este caso nos lo da el uso de estos, por ejemplo, el DSM-4 o nos lo da el uso del CIE-10, nos permiten hablar algo que nos pone de acuerdo a todos. Entonces, te voy a leer la definición que nos da DSM-5 sobre un trastorno, porque creo yo que servirá para aclarar un poco esto, ¿sí? Dice, perfecto. trastorno mental es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento del individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen a una función mental. Eh, Complicado, ¿sí? Pero creo que si nos detenemos a leerlo despacito y nos metemos en Google y ponemos trastorno, tendremos el tiempo suficiente para analizarlo. Pero a lo que se refiere es a un síndrome, ¿sí? A un conjunto de manifestaciones que afectan clínicamente al paciente a varios niveles, cognitivo, emocional y comportamiento, y que provocan cierta disfunción, que se extiende a diferentes esferas de su vida. En esa perspectiva, pues uno dirá, ok, es aceptable el término trastorno. Otra cosa es que definitivamente no me gusta, ¿sí? Sí. Y pues lo uso porque hay que usarlo, es la terminología correcta y yo creo que en este sentido a la Academia Americana de Psiquiatría pues no le importará mucho mi opinión al respecto, eh, pero bueno, eso es. Pero bueno, a mí tampoco me gusta la palabra trastorno y creo que a muchos no nos gusta. Entonces, en este caso suena mejor usar condición, por lo menos entre los conocidos. Sí, el término condición daría también bastante discusión. Yo estoy escribiendo un artículo ahora para Autismo Diario, tú ya conoces a Daniel Coming, lo han tenido Claro. aquí en Miami. Estoy escribiendo un artículo en este momento y el artículo se llama Autismo a secas, ¿sí? O sea, lo que yo quiero es que le llamemos autismo, ¿sí? Que ya no hablemos de trastorno autista, que ya no hablemos espectro del autismo. El término autismo ya no se incluye el hecho de un espectro. Que ya no hablemos de condición autista, sino que digamos autismo sin más, ¿sí? Porque si bien es un lenguaje científico, se presta a usos peyorativos, ¿sí? Y probablemente no te importen mucho cuando tú no tienes ninguna vinculación con el autismo. Pero cuando tienes una vinculación, pacientes, hijos, sobre todo hijos, la posibilidad del mal uso de estos términos te golpea directo al corazón, ¿sí? Definitivamente. Pero, Carlos, fíjate, aprovechando esto que me estás diciendo del artículo que vas a publicar, esto no significaría el hecho de llamarlo autismo a secas, no significaría
yo digo un golpe para muchos padres, porque yo me topo con papás que me dicen, es que mi hijo está diagnosticado dentro del espectro, pero no tiene autismo. O sea, para ellos es sumamente significativo el hecho de saber que están dentro del espectro, pero que no es autismo. Entonces, ¿cómo manejar esa diferencia con los padres de familia? Porque al parecer es un alivio muy grande para ellos saber que sus hijos no tienen autismo, pero que están dentro del espectro. O al revés, muchos se angustian porque les dicen, tu hijo está dentro del espectro, pero no te preocupes que no tiene autismo. Eso es una confusión. Se presta a muchísima confusión, ¿sí? Entonces, el caso, por ejemplo, DSM-5 incluyó los términos leve, moderado, severo, ¿sí? Y ahora tienes una epidemia de autismo leve, ¿sí? A Exacto. Todo el mundo le están diciendo tiene autismo leve. Y lo que quieren es no ajustarse a la terminología del DSM-5, sino que suavizarles el diagnóstico. O sea, te digo leve para que lo tomes con más calma, no por las implicaciones que tenga dentro de DSM-5, ¿sí? Por supuesto. El DSM-5 supuso una situación que inicialmente fue bastante controversial. Quisiera solo mencionar que tenemos dos sistemas actuales para la clasificación de los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Uno es el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que procede de la Academia Americana de Psiquiatría. Y este fue puesto en vigencia en abril del 2013. Por otro lado, tenemos el CIE-10 en la clasificación multiaxial de los trastornos mentales, que ya es un poquito más antiguo y que está preparándose la revisión del CIE-11. En el caso del DSM-5, que es el que más utilizamos popularmente, aunque al final todos terminan codificados con CIE-10, porque es la forma que la Organización Mundial de la Salud codifica, nos eliminó algo que teníamos en DSM-4, o sea, al autismo dentro de los trastornos generalizados, del que incluía dos sistemas de clasificación actuales, CIE-10, DSM-5. DSM-5 simplificó a DSM-4 desde abril del 2013. DSM-4 nos incluía el concepto trastornos generalizados del desarrollo, que incluía al autismo, al síndrome de Asperger, al trastorno desintegrativo de la infancia, al trastorno generalizado del desarrollo no especificado y al síndrome de Rett. El síndrome de Rett no tenía realmente un espacio dentro de ese otro conjunto y fue codificado aparte ahora. Pero los demás se integraron en una sola condición o una sola categoría que se llama trastorno del espectro del autismo. Es decir, que si tú estás dentro del trastorno del espectro del autismo, cumples con los criterios propios del trastorno. Si no cumples con esos criterios, pues no estás dentro del espectro del autismo. Tendrás cualquier otra condición que comparte características similares con el autismo, pero que no lo es, ¿sí? Entonces, el pensar algunos padres, estoy dentro del espectro, pero no tengo autismo, lo más probable es que en realidad tengan otro diagnóstico, ¿sí? Que por el otro diagnóstico su hijo comparta algunos rasgos con los trastornos del espectro del autismo, pero no es autismo su diagnóstico primario. Te pongo un ejemplo. Algunos niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad muy severos pueden tener algunos rasgos autistas y no es autismo, ¿sí? Perfecto. Algunos niños con discapacidad intelectual o trastorno del desarrollo intelectual pueden tener características propias del autismo y no ser autismo. Ahora, bien, en ese grupo de población se puede tener ambas cosas, autismo y discapacidad intelectual. Entonces, estos padres que nos dicen, mi hijo está dentro del trastorno, pero no tiene, dentro del espectro, perdón, pero no tiene autismo, lo más probable es que su diagnóstico sea otro y no se ha precisado aún, que necesita reafinarse.
Perfecto, pues esto nos aclara bastante porque es una confusión total con esto del diagnóstico, Sí, Carlos. mira, en esto, Lola, desafortunadamente en los trastornos del espectro del autismo tenemos demasiada tierra de nadie, ¿sí? Donde cada quien opina lo que le parece, lo enfoca desde el punto de vista que le parece. Hay demasiada indefinición aún que contribuye a la incertidumbre que muchas veces vivimos los padres, ¿sí? Y ahora ya te hablo yo como padre y no como profesional. Es un espacio que te inquieta precisamente por esa incertidumbre y que la opinión de este profesional puede ser muy diversa a la del otro, ¿sí? Entonces yo en ese sentido lo que le recomiendo a los papás es que se ubiquen con un profesional que sea conocedor del tema, que investigue y escriba sobre el tema y que enseñe sobre el tema, porque entonces vas a estar con una persona que está, un profesional que está en constante actualización, ¿sí? Que está investigando, que está leyendo, que se está informando y creo que ese es un profesional conveniente para que se encargue a nuestros hijos, más una característica más. Debe ser un profesional capaz de trabajar en equipo. Si tú te topas con un profesional que no es capaz de trabajar en equipo, mejor vete a otro consultorio porque va a hacer mucho daño. Bueno, Carlos, se te va a llenar el consultorio en Guatemala de mexicanos, de todos los que vamos a tener que ir para allá porque, porque no hay muchos, no hay muchos. Ahora te voy a decir que generalmente cuando una persona me escribe de otro lugar, trato de encontrarle a alguien con el que comparta ideas en su mismo lugar de origen, porque yo pienso que el médico de nuestros hijos, especialmente si ellos están en edad pediátrica aún, debe de estar lo más cerca posible de nosotros, ¿sí? Estar cerca para resolvernos cualquier contingencia, emergencia, y tener un médico a 3.000, 4.000, 5.000 kilómetros, pues me parece que en caso de niños y adolescentes no es la mejor de las ideas, ¿verdad? Pero Definitivo, definitivo. Y bueno, era una broma porque ojalá y tuviéramos llenos los consultorios de personas que tuvieran pues este perfil que acabas de describir y bueno, definitivamente el hecho de tener un hijo o una hija dentro del espectro, pues obviamente te da un valor adicional a todo, en cuanto a todo en el tema del autismo. y a mí me gustaría tener lleno de periodistas que estén enterados, informados del tema como tú, ¿sí? O sea, Exacto. hay que buscar la forma porque el bien que pueden hacer ustedes, los periodistas bien informados, es tremendo, ¿sí? Tremendo. Definitivamente, Carlos. Y bueno, pues también me tocó estar en este lado de la barrera con un hijo con autismo. Y Carlos, déjame preguntarte algo, porque los padres de familia, y tú lo sabes, siempre queremos saber, bueno, ¿y por qué hay tantos niños con autismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están diagnosticando a tantos niños? Y yo sé que hay varias teorías, pero una de ellas, que todavía es una creencia falsa, creo yo, que anda por ahí, es el tema de las vacunas, Carlos. Sí. Muchos padres de familia aún tienen esta creencia y este miedo que las vacunas han sido lo que ha provocado el autismo. Carlos, ¿qué hay detrás de esta creencia? Bueno, mira, primero vamos a ir a la primera parte que te referiste del tema en relación a un incremento del caso de niños con autismo, ¿sí? Porque, Perfecto. porque creo que esa consideración nos servirá para ver la otra perspectiva. Yo te voy a decir que la mayoría de los casos de niños con autismo tienen autismo desde el vientre de su madre, ¿sí? Y solo es cuestión del tiempo que las manifestaciones se vayan expresando. Otros niños te pueden desarrollar un trastorno autista secundario, ¿sí? Digamos, tuvieron una lesión cerebral, pero ya aquí es un autismo secundario, ¿sí? Hubo algo que lo provocó. Tuvieron una meningitis y ocurrió una conducta autista posteriormente que cumple con criterios del trastorno del espectro autismo, pero que sabemos que es secundario a un problema que el niño presentó en un determinado momento de su vida.
Definitivamente hay más casos de niños con autismo ahora que hace 20 años, ¿sí? Y esto deriva de dos cuestiones. Andamos ahora con una prevalencia de 1 en 80 niños, ¿sí? Y se habla que en algunos lugares de Estados Unidos, por ejemplo en Utah, puede llegar a 1 por cada 56 niños, ¿sí? Exacto. Eh, entonces, eso es bastante, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando yo lo comparo con el número de niños con autismo que vi durante mi entrenamiento en pediatría, que fue uno durante todos los años de entrenarme como pediatra. Y actualmente estamos viendo 1 y hasta 3 niños diarios en el consultorio. Wow. Entonces, tú te preguntas, ¿qué está pasando? En primer caso, yo estoy hablando de un consultorio a donde acuden muchos padres para investigar la probabilidad de autismo en sus hijos, ¿sí? Entonces, ya no es una población igual que la población general, pero la población general sí tiene un incremento de la prevalencia de autismo. Primero tenemos que ver hacia la situación de tóxicos ambientales, ¿sí? Eh, Tenemos un mundo súper contaminado en donde una serie de cuestiones que ocurren en el ambiente tienen un comportamiento extraño en cuanto entran a nuestro organismo, y esto nos predispone a presentar problemas relacionados con el neurodesarrollo, como ocurre con la situación de los trastornos del espectro del autismo. Ya tendremos otra oportunidad de hablar un poco de toxicología, xenormonas. Sí, 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 definitivamente. Bien. Luego, la otra cuestión es que tenemos herramientas más precisas para el diagnóstico que las que teníamos hace 20 años, ¿sí? Aunque el diagnóstico es fundamentalmente clínico, actualmente nos basamos o sea, no necesitas hacer ninguna prueba para diagnosticar, ¿de acuerdo? Pero actualmente nos basamos en los criterios del DSM-5 que están mejor definidos, y eso ya nos da una muy buena orientación. Y además hay otro elemento importante que es la mayor sensibilidad social para el diagnóstico. Estamos más sensibles a detectar estas diferencias y darles un nombre, diagnosticarlas. Eso ha significado el incremento en el número de casos, o sea, el incremento en la prevalencia. Ahora, que esto sea secundario a las vacunas, pues esto, mira, es un tema que cada poco hay que estar explicando, y ya llega a veces hasta el punto del cansancio, es repetir y repetir, pero te diré la primera situación. Las vacunas son uno de los más grandes avances en salud pública, en salud preventiva que tiene la humanidad. En países desarrollados como donde vives tú o Europa, la gente está adoptando una postura antivacuna porque ya no han visto estas enfermedades que nosotros, médicos de países en vías de desarrollo, sí tuvimos oportunidad de ver hasta hace poco, ¿sí? Entonces creen que no existen. Y el problema es que se vienen a dar cuenta que existen en cuanto aparecen casos, pero aparecen casos y se acompañan de lamentable incremento de la mortalidad. Rumania, este año, 17 muertos, adolescentes y niños. Italia, con una situación de cobertura de vacunación peor que países en vías de desarrollo de América Latina. Te estoy hablando de Italia, ¿sí? Portugal, incremento del número de casos de sarampión, y no recuerdo si 5 o 6 personas fallecidas por eso. Es lamentable que por una conducta contraria a la administración de una sustancia que puede salvarnos la vida, estemos perdiendo valiosas vidas de seres humanos. En el 2016 hubo 11 casos de sarampión en toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, ¿sí? Y todos ellos procedían de Canadá
y Estados Unidos y algunos de Argentina. Países en donde ha habido impacto de estas conductas antivacuna. Pero te dices tú, ¿cómo es posible que ni Haití, ni Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, países con condiciones sociales y económicas difíciles, no tengan casos de sarampión? Guatemala no tiene casos de sarampión desde 1998, que se reportó el último. Y resulta que países desarrollados como Canadá y Estados Unidos tienen, Italia está en una crisis de sarampión, Portugal, ¿me entiendes? ¿Sí? Sí. Y el problema es que mueren, ¿no? Mueren. Y esa es la tristeza de esto. Las vacunas son sustancias que te causan cierta incertidumbre administrarlas porque se las pones a niños que están sanos para prevenir enfermedades que ni siquiera has visto y ni siquiera padecen, ¿sí? Y te entra duda de si serán realmente efectivas o no, pero la respuesta es, si algo hemos estudiado a profundidad en las ciencias médicas es las vacunas. Y hay reportes de los efectos benéficos así como de los efectos adversos. Y cuando una vacuna se asocia a efectos adversos intolerables, se le retira hasta que se investiga nuevamente y volvemos a utilizar. El caso, por ejemplo, de la vacuna rotavirus, entró y se retiró porque estaba causando algunas complicaciones gastrointestinales. Se retiró y hasta que volvió la vacuna nuevamente y está contribuyendo a la disminución de la prevalencia de diarreas por rotavirus en la población susceptible. Ahora, ¿de dónde deriva esto de vacunas y autismo? Pues deriva de uno de los más grandes fraudes hechos en investigación médica. Entonces dices tú, ¿cómo puede sustentarse una conducta de no vacunar a mi hijo en una investigación fraudulenta que apareció en The Lancet a finales de los 90? The Lancet es una revista médica muy prestigiosa. Y apareció una publicación, no quiero mencionar los nombres porque no me gusta, ¿sí? Pero apareció una publicación en donde estudiaban 12 niños que supuestamente habían desarrollado autismo después de la administración de la vacuna MMR. Las investigaciones que se hicieron después de ese artículo, yo te diré que cuando lo leí me impactó. Claro. Dios mío, se acabaron las vacunas, qué terrible. Y justo me tocaba vacunar de MMR a mi hijo mayor por ese entonces. Y lo hice con un pánico, Lola, que tú no te puedes imaginar. Y después observando sus conductas y a ver en qué momento se me vuelve autista mi hijo, ¿verdad? Exacto. No ocurrió, obviamente, porque era una mentira. El tiempo, 5 años después más o menos, se supo que los datos estadísticos de esta investigación habían sido manipulados. Se evidenciaron todas las violaciones éticas que había detrás de la investigación y se supo que había un interés en montar una demanda contra vacunas porque varios de los casos se reclutaron en un despacho de abogados, un reclutamiento bastante irregular, ¿sí? Y finalmente hubo manipulación incluso de las historias de los pacientes. Varios de los autores de este artículo se retractaron porque ellos no conocían la manipulación de datos que había hecho el autor principal. En cuanto lo supieron, se retractaron de la investigación. El investigador perdió su licencia de ejercicio en Inglaterra y en Estados Unidos. Y actualmente su investigación nos sirve en el estudio de la ética médica como un fraude científico, ¿sí? Pero ese es el fundamento de la inicial de la conducta contraria a la administración de vacunas. Entonces, es lamentable que una mentira ponga en riesgo la vida de tantas personas, ¿sí? Definitivamente, Carlos, y a mí me tocó también esa época en donde yo tuve pánico de aplicar la segunda Hola. dosis del... ¿Sí me escuchas, Carlos? Hola, hola. Y ahora sí te escucho. Sí te Perfecto. escucho. Me tocó también a mí vivir esa época en la que yo aplicarle la segunda dosis a Eric, en este caso que es mi niño, el que tiene autismo, pues realmente no me atrevía, Carlos, a aplicarle esa segunda dosis que es entre los 12 y los 15 meses, pero yo te voy a decir algo que muchos padres dicen para justificar esto de las vacunas. Durante esa época, entre los 12, los 15, los 18 meses de edad,
es cuando se aplica la segunda dosis del MMR, la segunda dosis de esta vacuna que es para el sarampión y bueno, tú sabrás mejor que yo. Es una triple. Justamente durante esa época en la que yo tenía que aplicar la segunda dosis de esta triple vacuna conocida como MMR aquí en Estados Unidos, yo recuerdo que el miedo mayor y que todavía es un miedo actual es que dicen, en la segunda dosis viene una regresión. Tú también hablaste de una regresión en tu niña. Yo también observé una regresión en Eric. Y la gente asocia esa regresión con esa segunda dosis de la vacuna triple. Bueno, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con esos chicos que presentan regresión, unos sí, unos no? Bueno, el primero, un tercio de los niños con autismo presentan regresión en su desarrollo, ¿sí? Y la relación que hay con la vacunación de la MMR, que la primera dosis es entre los 12 y los 15 meses, y la segunda es el refuerzo que se pone entre los 4 y los 5 años, pues entre los 12 y los 15 meses, lo que ocurre es que hay una relación de temporalidad, o sea, da la casualidad que las dos cosas ocurran al mismo tiempo, ¿sí? Y no una relación de causalidad. Probablemente en los países, o sea, que por la vacuna sea la causa de la regresión. Exacto. Probablemente en los países en vías de desarrollo, en países desarrollados, no han tenido la oportunidad de ver esa relación de temporalidad. ¿Por qué razón? Porque tienen muchísimos años de estar administrando la vacuna MMR. Sin embargo, en países como los nuestros, la vacuna MMR antes estaba restringida solo a los consultorios privados y hasta recientemente quedó incluida dentro del esquema nacional de vacunación. Nosotros mirábamos tantos niños con autismo cuando había vacuna MMR como cuando no había vacuna MMR, mirábamos ese incremento en los casos, ¿sí? Entonces, es una relación de temporalidad. Incluso a niños con autismo no vacunados y que van a tener regresión autista, la van a tener. Y lo que pasa es que muchas veces las personas asocian a la vacuna puesta entre los 12 y los 15 meses con autismo, porque entre los 12 y los 15 meses es cuando más evidentes se empiezan a hacer los signos con autismo, tengas o no tengas una vacuna. Son los signos que llamamos signos tempranos de los trastornos del espectro del autismo, que los observas entre los 12 y los 24 meses. Aparte tenemos los signos muy tempranos que son poco específicos, que son los que observas antes de los 12 meses. Pero esto, mira, hay estudios hechos en videos familiares, siguiendo a poblaciones de riesgo, que son los hermanitos de niños con autismo o muy prematuros, y se ha visto que estos niños ya dan signos de trastornos del espectro del autismo, varios de ellos ya dan signos de trastornos del espectro del autismo muchísimo antes que les toque la administración de la vacuna MMR, ¿sí? Entonces yo creo que lo que pasa aquí son dos cosas. Uno, que la ciencia habla despacio, ¿sí? Y al hablar despacio, ¿por qué habla despacio? Porque se basa en evidencias, ¿sí? Y luego la otra cuestión que pasa es que la murmuración habla muy rápido. ¿Por qué? Porque se basa en conjeturas, ¿sí? Entonces, las conjeturas y la murmuración van muy rápido y la ciencia va dando respuestas lentamente, pero bien fundamentadas. Todo esto de vacunas y autismo realmente entra dentro de la pobre evidencia científica. No hay forma de evidenciarlo científicamente, pero es muy popular, ¿sí? Y creo que los médicos no hemos puesto suficiente énfasis, los médicos, científicos, epidemiólogos, todos los que quieras, no hemos puesto suficientes medios para menguar el impacto que esta murmuración, este chisme, esta cuestión sin fundamento científico está teniendo en la población. Yo creo, lamento, pero no quiero ser profeta de malos augurios,
pero creo que la gente va a reaccionar cuando veamos de retorno a enfermedades que ya teníamos controladas. Claro. Y será triste y será lamentable, porque hay gente que va a morir. Entonces, el precio de desmentir esto es la muerte de muchas personas. Claro. Me duele decirlo, pero es la realidad, ¿sí? Es verdad, Carlos, es un precio muy alto, pero bueno, las grandes campañas antivacunas que existen ciertamente en Estados Unidos y eso se está yendo a otros países, creo que nos pueden llevar a experimentar catástrofes para poder aprender de ellas. Y otro de los temas que la gente habla siempre sobre las vacunas es del mercurio. Dicen, bueno, es que las vacunas llevan mercurio, es un tóxico muy potente. ¿Cómo yo le voy a estar poniendo esto en su cuerpo a mi hijo? ¿Qué hay con el mercurio, Carlos? Mira, el tiomerosal es un producto que salió al mercado por Eli Lilly a principios del siglo XX, 1902, 1910, por ahí, ¿sí? Y se utilizó en las vacunas como un preservante antifúngico, o sea, evitaba la contaminación de hongos en las dosis de vacunas, principalmente las multidosis, ¿sí? Te quiero decir que la primera advertencia en relación a mercurio y salud salió de la propia FDA, ¿sí? O sea, el mundo científico advirtió sobre el mercurio, ¿no? Pero hizo una advertencia de decir, mejor quitémoslo, ¿sí? No, porque no nos conviene que esté ahí, sabiendo perfectamente que una dosis de mercurio en una vacuna es menos del 0.02%, o sea, es una dosis mínima, ¿sí? Ignora el 0.2% porque estoy entrando en confusión con el porcentaje ahorita. Es una dosis mínima, mucho menor que lo que las personas pueden consumir por otras fuentes, ¿sí? Pero la medicina, como tú sabes que una de las funciones que tiene es la preventiva, se dijo, mejor quitemos el tiomerosal de las vacunas. Yo tuve el gusto de conversar con Neil Halsey, que fue uno de los primeros que dijo esto, ¿sí? Estábamos en una cena y de pronto todo el mundo se levantó y nos quedamos él y yo solos. Y dije yo, ahora es cuando, ¿verdad? Le voy a hacer la pregunta que le ha de molestar, que se la hagan, y le digo, doctor Halsey, ¿qué hay de las vacunas y el timerosal y el autismo? Y me dijo, y me dio a entender algo así como que se arrepentía de haberlo dicho, y me explicó, mira, yo expliqué que dosis muy altas de tiomerosal o timerosal podían ser tóxicas, pero no son las dosis que están en las vacunas, pero esto se tomó exageradamente en el público general, o sea, el preocupado del tema. Ahora, mira, la prevalencia de autismo en Estados Unidos, Canadá y Europa sigue en aumento, y el tiomerosal ya fue retirado de la mayoría de las vacunas. Son unas pocas vacunas que siguen teniendo trazas, pero no son vacunas de uso ordinario en los esquemas de vacunación de ustedes, ¿sí? Ahora, en el caso nuestro, sigue habiendo en algunas vacunas, ¿no? Porque tiene una razón económica para su preservación, y nosotros seguimos teniendo exactamente el mismo incremento de prevalencia que ustedes, que ya no tienen estos derivados mercuriales en la mayoría de las vacunas, ¿sí? Entonces, yo creo que se ha intentado involucrar a las vacunas en el autismo porque a los padres les angustia, pero en realidad en el fondo lo que hay es interés de algunas personas muy particulares en montar unas grandes y millonarias demandas como las que ocurren en el mundo de las farmacéuticas, ¿sí? Pero llevan años intentándolo y no lo han logrado porque no hay evidencia. ¿Sí? Claro, y definitivamente lo que acabas de decir, definitivamente otra de los rumores que hay entre la gente es que este tema de las vacunas es un negocio para las farmacéuticas y por eso empujan en que vacunemos a los niños y por eso salen vacunas nuevas. Este es otro tema que está ahí sobre la mesa y que se escucha constantemente.
Y tienes razón, Lola, porque las farmacéuticas no son instituciones de caridad, son empresas con un fin comercial, que los pusieron con ese fin, el fin comercial. Yo no tengo ningún interés en las vacunas, ¿sabes? Tengo muchísimos años, ya casi 20, de no administrar ninguna vacuna en mi consultorio desde que dejé la pediatría. Y tengo una posición muy independiente de las farmacéuticas. Pero ellos pusieron un negocio para ganar dinero, ¿sí? Ahora, es a nuestros gobiernos a quienes les compete la responsabilidad de proveernos productos de salud accesibles a nuestra población, ¿sí? A las instituciones de... Hola. Sí, aquí estoy, aquí estoy. A las instituciones de gobierno, ¿sí? O sea, las empresas farmacéuticas, si quieren, pueden hacer donaciones voluntariamente o donaciones para exonerarse de impuestos o como quieran, pero son empresas comerciales, ¿sí? O sea, es como que dijeras, el hotel, la cadena hotelera no sé qué, va a recibir a personas de escasos recursos para que no puedan pagar dormir una noche en el hotel. Pues qué bien, ¿sí? Pero el hotel está puesto para ganar dinero, la farmacéutica también. Nuestros gobiernos deben asumir la responsabilidad, las organizaciones de gobierno, de proveernos medicamentos y vacunas a costos accesibles, ¿sí? Las vacunas en realidad que adquieren por un sistema que hay para América Latina en donde compramos en conjunto, las vacunas se compran en conjunto toda Centroamérica, ¿sí? A través de OPS, y de esa forma se abaratan los costos de las mismas significativamente. Pues eso es la función que tienen los gobiernos. Ahora te contaré que en Guatemala tuvimos un par de años en que el gobierno incumplió esa responsabilidad y la cobertura de vacunación decayó terriblemente, poniendo en riesgo a todos nuestros niños. Esa no era responsabilidad de las farmacéuticas productoras de vacunas, era responsabilidad del gobierno. Y puso, ¿qué quiere decir? Que a ese gobierno le importó muy poco la salud de los niños y de los guatemaltecos en general. Entonces, afortunadamente en este nuevo gobierno las coberturas se han ido recuperando otra vez y ya hay un poco más de tranquilidad. Todavía falta, pero vamos mejor. Yo no dudo que las farmacéuticas ganen mucho dinero con las vacunas, no lo dudo, ¿sí? Y sí son un gran negocio, sí son una gran industria. Encontraron una mina de oro, claro que sí, pero también te diré que cuando fue la pandemia de H1N1, de la influenza H1N1, empezaron a decir que la vacuna era porque el secretario de Estado de Estados Unidos o algo así era accionista de la farmacéutica. Eso lo decían allá en los países desarrollados. Aquí nosotros pusimos muertos, ¿sí? Tengo una prima sana que murió y como consecuencia de la influenza. Yo soy un paciente afectado por la influenza y creo que hice un cuadro de encefalitis de acuerdo a los síntomas que tuve. Entonces, son reales, ¿me entiendes? Son entidades reales, lamentables. Si estos ganan dinero, si no sé quién dijo no sé qué, pues no me importa. Lo que nosotros debemos de procurar es que nuestros hijos y nosotros mismos estemos cubiertos de enfermedades prevenibles por vacuna. Ya tuvimos un gran éxito en la humanidad, que fue la erradicación de la viruela. Y la viruela se erradicó a finales de los 60 y se erradicó por vacunaciones masivas. Y hoy ya no tenemos necesidad de vacunarnos con viruela. Nadie nacido después de 1970 se ha vacunado con viruela, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no existe, la erradicamos y causaba muchas muertes, causaba mortandades tremendas por todo el mundo, principalmente en países en vías de desarrollo. Y ya es un éxito. Tras ese camino de la viruela va un poco la poliomielitis y el sarampión. Pero si seguimos con estos rollos antivacunas, pues las tendremos de vuelta otra vez y no tendremos el éxito que como humanidad tuvimos con la erradicación de la viruela. Tú te imaginas, si me preguntas en este momento un logro de la humanidad en colectivo, el único que hay es la erradicación de la viruela, porque todos asumimos el mismo compromiso.
Definitivamente, Carlos, tienes toda la razón. Y sabes, nos quedan pocos minutos, pero hablando sobre todo de esta vacuna, la triple, que es la que siempre ha causado mayor revuelo con los padres de familia, yo quiero preguntarte algo. Esta vacuna se administra en varias dosis. ¿Hay una razón por la que deba ser así a esas edades, en esos tiempos, en esas edades? Bueno, la mayoría de las vacunas las recibimos dentro de un rango de edad, ¿sí? Uh-huh. Y se relaciona con el hecho de que no tenemos transferencia inmunitaria de nuestras madres, ¿de acuerdo? Entonces, la madre le transfiere ciertas inmunidades a su bebé dentro del vientre. Cuando nace, tiene inmunidad contra ciertas enfermedades que la madre estuvo vacunada o que las padeció, ¿sí? Entonces, en base a cuestiones como estas o los riesgos posibles de determinadas enfermedades a determinadas edades, se han diseñado los esquemas de vacunación. En el caso de la MMR, que viene del inglés M de papera, M de sarampión y R de rubiola, ¿sí? Que en español la tendríamos que llamar SPR, ¿sí? Es la vacuna que se denomina triple vírica. Esta vacuna se diferencia de la o triple viral, ¿sí? Esta vacuna se diferencia de la triple bacteriana, que es la de difteria, tétanos y tosferina, que actualmente la administramos en una forma celular para que tenga menos efectos secundarios. Imagínate todos los avances que eso significó, porque antes los niños vacunados con la triple bacteriana, o sea, la difteria, tétanos y tosferina, tenían muchos efectos de fiebre, malestar general, y eso se minimizó con la vacuna celular. Entonces, esa vacuna celular se administra en los primeros 6 meses de vida, 3 dosis, y luego hay unos refuerzos nuevamente cuando los niños van a entrar a la escuela. En el caso de la triple viral, que es esta que nos interesa por su vinculación que se le ha hecho con el autismo, que ya te expliqué que es una vinculación sin fundamento y basada en una mentira, se administra la primera dosis entre los 12 y los 15 meses. Uh-huh. Y luego un refuerzo poco antes de entrar a la escuela. ¿A qué se debe la decisión de eso? Uno, a la transferencia inmunitaria de la madre al niño, y luego el incremento de riesgo al exponerse en la escuela. Yo no sé qué edad tengas tú, Lola, pero en mi época de niño, voy para los 51 años, en mi época de niño era clásico que nos diera paperas en primero o segundo de primaria, ¿sí? Sí, definitivo. Todo el mundo con paperas. Bueno, pues entonces por eso se pone un refuerzo antes de entrar a la escuela. Y es una de las vacunas con menos efectos secundarios, ¿sí? Y repito, ya que estamos terminando, ya hemos terminado, sí. No tiene ninguna vinculación con el autismo, y a pesar del mucho dinero que se ha invertido para demostrar esa vinculación, no se ha encontrado, porque no la tiene. El niño con autismo tiene autismo desde que su cerebro se empezó a organizar en el vientre de su madre. Esa es mi posición, esta es mi teoría, y yo me enfoco más en las cuestiones ambientales, principalmente hormonales, como posibles causas, aparte ciertas predisposiciones genéticas, ¿sí? Bueno. Carlos, pues definitivamente aquí en el micrófono te digo, tendremos que traerte nuevamente, porque aquí hay mucha tela de dónde cortar, como diría mi gente aquí en México. Hay mucho de dónde cortar. Nosotros teníamos incluso intención de hablar de los medicamentos el día de hoy. Imposible, porque este tema de las vacunas es muy amplio. Y sabes que no te creí cuando me dijiste vamos a hablar sobre vacunas, y dije yo, no hombre, no vamos a pasar una hora hablando de vacunas.
Y creo que nos daría para más, ¿verdad? Pero yo creo que nos daría para más porque yo todavía tengo un par de preguntas que te las haré en otra ocasión, pero sí te invito a que nos acompañes nuevamente porque realmente estos son temas que necesitamos difundir en la población, Carlos, creo que estarás de acuerdo en pasar la voz sobre estos mitos que son una mentira, que son producto de un fraude y que a la larga nos está causando más daño como humanidad que en realidad un beneficio, y la gente no lo quiere ver, no lo puede ver, no se documenta, y bueno, aquí estamos con casos nuevamente de sarampión, sí, así es. Tristemente. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, agradezco, a pesar de que he de decirle al público hoy, Carlos, pues no se sentía muy bien de salud, pero sin embargo, aquí está con nosotros y eso le da todavía más mérito a esta entrevista. Gracias por estar con nosotros, Carlos, gracias por tu tiempo, gracias por tu aportación a la humanidad, porque realmente lo que tú aportas es muy valioso para la humanidad. Bueno, muchas gracias, Lola, por la invitación. Ya sabes que aquí estoy disponible, nos coordinamos. Gracias, Raúl, por tu apoyo, y a todos los que nos escucharon, Carlos. Muchísimas gracias por el tiempo que dedicaron a esto. Que Dios los bendiga. Gracias y adiós. Gracias, Carlos. Buen día. Y gracias a todos nuestros radioescuchas. Esta es Lola Hernández en un reencuentro con los niños. Nos escuchamos la próxima semana con otra súper invitada desde Argentina, Silvana Corso, que bueno, también se van a ir de espaldas con esa entrevista, con esa información que nos trae sobre una escuela incluyente, total y absolutamente inclusiva que tiene ella en Buenos Aires, Argentina, y nos va a platicar al respecto. Que tengan una hermosa semana y nos escuchamos la próxima semana. Gracias, Raúl. Gracias a todo el equipo de Radio Reis Voz. Gracias, Lola. Que estés muy bien. Y también, bueno, pues vamos a invitar a nuestros amigos para que escuchen la repetición de este programa el jueves a las 6 de la tarde a través de Radio Reis Voz, y todos los lunes, ya lo saben, lo esperamos en vivo aquí en un reencuentro con los niños con Lola Hernández, un programa que busca transformar la educación de quienes educan a niños y jóvenes. Gracias por su atención y hasta la próxima semana. Gracias, Lola Hernández, gracias, Carlos Orellana, y nos escuchamos más tarde.